Apple estuvo a punto de morir por culpa de su propio genio. En la parte 1 vimos como dos chavitos, Woz, el ingeniero brillante, y Jobs, el gran vendedor, convirtieron un hobby de garage en la computadora más cool del planeta. Vimos el hello del Macintosh, el anuncio de 1984 y el choque con Microsoft, justo cuando un nuevo CEO llegó a poner orden en una empresa que crecía más rápido de lo que podía manejar. Hoy, en la parte 2, vamos a ver el otro lado de esta historia. Cómo el ego y el perfeccionismo de Jobs lo sacaron de su propia compañía y cómo, años después, regresó con una operación de rescate digna de Hollywood. Veremos cómo conoce a Johnny Ive, su alma gemela en diseño, y juntos lanzan la era i. iMac, iPod, iPhone, iPad. Una etapa que no solo salvó a Apple, sino que reinventó industrias completas y cambió nuestra relación con la tecnología para siempre. Bienvenidos a Chisme Corporativo. Yo soy Maca Riva. Yo soy Rosa Laura López y este es el podcast de negocios más divertido, más profundo y más chismoso de habla hispana. Nos ven todos los martes en todas las plataformas de streaming y YouTube. Y por favor, señores y señoras, campanita, campanita, campanita. Estamos de regreso con Apple, señores. A ver, en la parte 1 de nuestra serie llegamos hasta la Macintosh. Fue toda una innovación, vimos cómo Steve Jobs, Steve Wozniak, chavitos, realmente inventan la computadora personal cool para todos. Tienen un pico y en eso la Macintosh no es lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Porque Bill Gates llega y saca Windows un minuto antes que ellos sacaran esta interfaz gráfica y este software mucho más. Anuncia Windows el Bill Gates bien tremendo. Pero, ¿qué pasaba? Que Microsoft funcionaba, el software de Microsoft funcionaba en cualquier computadora y el de Apple solamente en Apple. Habíamos visto cómo Steve Jobs se trae a Scully de PepsiCo y pues como no son tan amigos como parecían los chamacos. Ahora, si no se acuerdan, vamos a retomar desde cómo llega Scully, que es el que hace que Steve Jobs se vaya. Entonces, espérense. Está Steve Jobs en esta pelea de ganarle a IBM contra Microsoft, una presión brutal por la junta directiva de sacar a Jobs. Y Jobs dice, ¿saben quién me va a salvar? John Sculley. Llama a John Sculley para que se haga CEO, era CEO de Pepsi en ese momento. Y lo que veía Steve Jobs en Sculley era un hombre con muchísima visión de marketing, experiencia publicitaria. Acaba de hacer la campaña del Pepsi Challenge, que ya hemos platicado mucho de ella, que era básicamente todo lo que hizo que toda la gente viera que Pepsi sabía igual que Coca. Y decide contratarlo. Y Steve quería que hiciera algo parecido con la campaña de Apple contra IBM, ¿no? O sea, como esta comparativa. Steve Jobs convence a Scully con esta famosa frase de ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venirte a cambiar el mundo conmigo? Conmigo. ¿Te fijas? Como el Steve Jobs siempre metiéndose en la narrativa. Durante los primeros años de Scully como CEO, la compañía logró crecer significativamente en ventas y consolidar la imagen internacional de la marca. Pero, señores, el Steve Jobs cada día se llevan peor. Abril-mayo 1985, Scully le pide a la junta directiva quitarle a Jobs el control del equipo Macintosh. ¿Qué estaba pasando? Un poco de contexto. Steve Jobs quería controlarlo todo y la nueva Macintosh, que era la lisa y toda esta onda que traían, estaba haciendo un desastre. Les estaba saliendo carísimo, no estaban llegando a nada. Steve Jobs cada día cambiaba como el objetivo de lo que quería lograr con esta nueva computadora. Sí, porque era un errático. O sea, ahorita pienso esto, al rato... Ya quién sabe, era demasiado perfeccionista, o sea, no estaba funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Que Steve Jobs priorizaba el diseño y la tecnología y no entendía la viabilidad comercial y de negocio. Y la computadora salía cada vez más cara y cada vez le llevaban menos clientes. Y se peleaba con todo el mundo. El ambiente laboral de Apple era de lo peor que existía. El libro de Walter Isaacson básicamente se trata de eso, o sea, de desglosar cómo era ese ambiente laboral abajo de Jobs. Le quitan el liderazgo de la Macintosh. Hay toda una conversación entre Scully y Steve Jobs donde Steve Jobs le dice, pero es que me estás mandando como un puesto de cajón, ya sabes, de esos como que de figura decorativa. Sí, porque no te puedo correr. Y Scully le dice, sí, güey, la neta sí. Sí. O sea, sí, la neta sí. No tienes la capacidad del control y ver esto como un negocio.
Y pues en 1985 Steve Jobs renuncia. O lo obligan a renunciar. Es una presión, ¿no? O sea, lo meten al cajón y obviamente él ya renuncia. Se va y dice, me voy con todo mi dinero. A ver, en teoría había hecho $200 millones, pero dicen por ahí que se gastaba todo su dinero a lo estúpido. ¿Ah, sí? Sí, que se había gastado mucho dinero porque Next, cuando la funda, mete $7 millones y casi que se le acaba la fortuna. No era billonario. Wow, esa sí no me la sabía. Dicen que tomaba re malas decisiones. Muchas de negocios, o sea, invirtió $50 millones en Pixar. O sea, tomó como muchas decisiones de negocio, pero también que se gastaba la lana a lo estúpido, el Steve Jobs, güey. O sea, me lo hubiera imaginado súper como, pues, ordenado. Nada. O sea, sí, sintió que $200 millones eran... No se iban a acabar. No se iban a acabar, pero pues si inviertes 50 en Pixar, pues sí se te acaba. Sí. Y lo que quería era como que hacer la computadora que cambiaría el mundo. Y con esa idea se va a hacer Next. Entonces funda Next Computer Inc. Paréntesis, te voy a interrumpir rápido. ¿No se te hace raro que no tuviera como un non-compete de 1 minuto? Sí. O sea, como que cuando vi esto fue así. Yo creo que... O sea, se sale el lunes y el miércoles está haciendo Next el güey. Yo creo que es tan difícil correr al fundador de la empresa. Claro, que tienes que negociar algo. Que no, o sea, no te puedes poner rudo en el contrato. Es como, güey, vete, haz de tu vida un cacahuate, te pongo la alfombra. O sea, esas son las cosas que no se cuentan. Claro. Pero ¿cómo le haces para correr a tu propio fundador? Y, o sea, cuando lo vi, puedes poner difícil. Hasta dije, fueron muchos años después. No, o sea, la nueva versión de la Macintosh no había salido cuando ya funda Next. Pero bueno. Y como dices, le mete una inversión de $7 millones y se lleva a 7 empleados clave de Apple. Eso sí estuvo hardcore. ¿Cuál era el objetivo? Crear estaciones de trabajo de muy alta gama para el sector educativo y corporativo y con su filosofía de siempre combinando hardware y software avanzado. Entonces, en Next saca varios productos, ¿ok? Está la Next Computer y una versión como más asequible y más compacta que se llamaba el Next Station, que esa la destinaban como universidades y empresas más chicas. Ahora, te voy a dar 2 datos curiosos rápidos. Güey, la Next Computer, Steve Jobs quería que fuera un cubo perfecto y que no tuviera como las orillas redonditas, ¿ok? No, o sea, las cosas en las que se enfocaba. O sea, quería que el ángulo fuera de 90 grados y quería que fuera negra. Y como que así se veía el futuro, como una computadora negra y así. Pero en ese momento $7 millones pues no te compran mucho. Y sobre todo no te compran un molde hecho a la medida. Los moldes a la medida, dale que costaban $500,000, que es un chingo. O sea, estás hablando de mucho porcentaje de tu capital. Y todo el mundo le decía, güey, tantito redondita. O sea, si quieres negra, pero neta tantito redondita. No, los ángulos tiene que ser un cubo matemático perfecto. Y resulta que él estaba obsesionado con esto porque el güey que diseñó el logo de Next, que también hizo el de IBM y muy famoso, Paul Rando, ¿cómo se llamaba ese güey? Se me olvidó. No me acuerdo, pero sí. Ya lo habíamos dicho. Ajá. Ese cuate, a la hora que diseña el logo de Next, lo hace un cubo perfecto, como matemáticamente perfecto, que le paga $100,000 por ese logo. Dato curioso. Que era un dineral en ese momento. No, pues... No hay más por una startup. Un logo. O sea, no era Apple, esto era, por un logo. Y dice como, ¿sabes qué? Me encantó tu idea. Así van a ser las computadoras. Y los ingenieros, no way. Entonces, toda la parte tóxica que tenía Steve Jobs en Apple se le hizo mega más tóxica en Next. Wow. Se hizo como que era un equipo más chico y entonces los llevaba al límite y los tenía súper presionados. Y una de las de marketing que se trajo de Apple le decía, ¿de verdad? Lo que estás haciendo con el dinero es estúpido, güey. Construye unas oficinas espectaculares negras que cada silla de cuero costaba $20,000. No, sí tiene un ego. No, ya entendí a dónde se le fue el dinero. Fuera de control, güey. Sí. Y pues era una mega mierda, además. O sea... No, es que sí. Cuando invita a Bill Gates a conocer la computadora, el cubo negro perfecto, Bill Gates le dice, güey, tu compu es una mierda. Y Steve Jobs le dice, lo que pasa es que tú no tienes buen gusto. Ya sabes lo que siempre le decía. Y le dice Bill Gates, güey, no, te estoy diciendo que no está bonita. O sea, está precioso el cubo, está poca madre. Pero la neta no tiene nada de diferente y es la computadora más cara del mercado. Y no hacía ningún sentido lo que estaba haciendo. Sí, es que yo creo que sí era medio... O sea, estaba crazy el Steve Jobs en este momento. Estaba muy ardido. Y además, exacto. Súper ardido. Claramente no era el mejor momento de su historia, súper ¿no? ardido. De su ego. Ahora, lo que es súper valioso de Next
sí es el sistema operativo que desarrollan, que se llama Next Step. Y entonces dice, ¿sabes qué? No la estamos armando bien con nuestros cubos negros. Mejor nos vamos a enfocar en software. Lo cual es algo raro para Steve Jobs que accediera a eso. Casi está diciendo como Bill Gates tenía razón. Casi. No, o sea, ¿estás de acuerdo? Básicamente. Aunque siempre él va a decir, sí tenía razón siempre y cuando hagas el software como yo lo hago, ¿no? Ajá. Y a ver, básicamente lo que hizo es que fue pionero en interfaces gráficas con objetos multitarea y un entorno de desarrollo avanzado, ¿ok? La mayoría de los sistemas todavía eran texto o eran muy primitivos, como el MS-2 de Microsoft o el Windows 2.0 okay. y los famosos comandos y todo eso. Y ellos son pioneros en como que meter objetos en los gráficos. Básicamente lo que significa es que estos elementos del sistema tipo botones, menús, ventanas, o sea, todos los como objetos que tú ves en la pantalla, los objetos gráficos, no eran solo dibujos, sino componentes reutilizables con su propia lógica y comportamiento. Ejemplo, el arrastrar a la papelera de reciclaje, cool, ¿no? O sea, podías interactuar con ellos, tenían como su propio, pues sí, como funcionamiento y así. O sea, no era nada más como la foto de las cosillas. Nice. Era más interactiva. Sí, el botón era un botón, literal, no era nada más un dibujo de un botón. Ajá. Fue súper revolucionario, aunque obviamente hoy si lo piensas es como, pues entonces ¿para qué era el botón? Claro. O sea, ¿para qué era el objeto? No le das clic. No nada más estética, claro, ¿no? Ajá. En 1993, Next cambia su nombre a Next Software Inc., porque ya deciden empezarse a enfocar solamente en software y comienzan a licenciar Next Step a otros fabricantes de hardware, incluyendo Canon, que invierte $100 millones. Y Next Step, la verdad es que inspira toda una generación de programadores. Un fun fact es que Tim Berners-Lee crea la World Wide Web en una computadora Next. Él y las 4 personas que compraron la computadora Next. Pues literal. Sí, porque eran como gente, sí, yo creo que sí, muy aficionados, claro, ¿no? O no sé. Total. Pero sí. Ahora, te voy a dar un dato curioso. Tú ibas a contar algo de Pixar, ¿no? Ajá. O sea, gran parte del problema que vemos con Steve Jobs, o sea, con Next, a ver, sin duda es un visionario y la gente correcta la tenía, o sea, el software de Next estaba fuera de control, pero gran parte de su problema era el liderazgo. Él era un tóxico. Y eso no se le quitaba con Next. Como que la gente pensó que se iba a ir de Apple y cuando llegara a fundar su propia compañía se le iba a quitar. Y no solo no se le quitó, se le hizo peor, porque ahí te va. Cuando se le empieza a acabar la lana de su propia lana, en Next se estaba quedando sin dinero, le dice a los programadores, güey, en 18 meses tienen que sacar la nueva computadora. Y los diseñadores así de, no se puede, güey, necesitamos al menos 24 meses. No, tienen que ser 18 meses porque ya se le iba a acabar la lana. Se les empieza a acabar la lana de estos 7 millones, empieza a presionar a sus ingenieros, güey, necesitas sacar la computadora en 18 meses. No puedo, güey, necesito 24, se me va a acabar el dinero. Llega un cuate que se llama Ross Perot, que era un tejano, y le dice, mi peor error fue no invertir en Microsoft, hoy sería billonario, entonces te voy a dar $20 millones. Steve Jobs ya había tratado de levantar lana y nadie le había dado lana. Entonces le da la lana y le dice, pero... Es que imagínate, te corren de tu propia empresa. ¿Qué te dice eso a un inversionista? ¿Y qué te dice de él? Porque piensa que hoy piensa... Claro. O sea, hoy piensas en Steve Jobs como, güey, obvio todo el mundo le iba a invertir. Ahí no era él Steve Jobs, era un güey random que corrieron de su compañía. Digo, de haber hecho una computadora espectacular, no sé qué, pero la Macintosh no jaló. O sea, no estaba en un buen momento. Así de lo que sea que haga Steve Jobs le damos dinero. Claro. Y entonces, este cuate tejano, el que te dije, el Ross Perot, empieza a hablar con la prensa y a crear la imagen de Steve Jobs. Era así de Steve Jobs vino de la nada. Y como que sí vino de la nada, pero lo pintaba Ross como que estaba literal sin zapatos en la calle, que tampoco era una realidad, ¿no? Y como es un genio, es un visionario y no sé qué. Y la gente se empezó a comprar esa idea y a Steve Jobs le encantaba, güey. O sea, estaba así de que muy contento con eso. Y la otra es que le dio mucha credibilidad, porque este era un güey de 50 años, un inversionista tal. Pero bueno, entonces la salva y eso es lo que hace que tengan el software. Pero ahí te va. El Steve Jobs compra Pixar porque quería el software de animación.
no las películas. Ah. Porque Next se estaba volviendo muy bueno con su software. Y entonces dice, güey, yo se lo compro a George Lucas, le mete $50 millones y, güey, perdían dinero como locos los de Pixar, porque eran un grupo de creativos Claro. que lo que querían hacer era películas espectaculares, animación, y, güey, perdían barro, ¿no? Pero algo pasa muy cabrón con Steve Jobs y Pixar, que es la primera vez que él siente humildad y cambia muy cañón como líder. Y para mí, si Pixar no hubiera existido, Steve Jobs no hubiera sido el visionario que fue. Porque él llega a Pixar y dice como, güey, ya solo dame el software y deja de hacer películas que me estén costando millones. Y le dicen, espérate, es que tenemos una súper idea. Queremos crear la primera película larga con animación digital y se va a llamar Toy Story. Dale el previo que cómo se va a llamar Toy Story. Steve Jobs así de, no mames, otra vez un chingo de dinero me van a hacer perder. No, mira, te vamos a pichar. Lo sientan con los creativos y el pitch así, el creativo hace la voz y le enseña los storyboards y le cuenta por qué él está obsesionado con los juguetes viejos y no sé qué. Y Steve Jobs dice, ¿qué pedo esta gente? Esta gente está en otro nivel creativamente que yo. Sí. Y le dice, va, te doy la lana, pero no tengo tanta. Entonces déjame, voy con Disney, güey. Y Disney les pone la lana para hacer la versión de Toy Story. Toy Story se vuelve, o sea, ganó un Oscar, se vuelve como la revolución absoluta del entretenimiento. Y ahí, en ese momento, es cuando Apple está valiendo madre. Y Steve Jobs está en el mejor momento de su carrera. Porque no, o sea, la realidad es que Next le estaba yendo pésimo, quemaba lana, solo tenían un güey tejano echándole lana. Pero acaba de cerrar un deal con Disney, Claro. la animación digital. Y entonces el Steve Jobs como que va ganando punch. Claro. Y también un poco lo que se empieza a dar cuenta es que si tú le das libertad a los creativos te dan cosas mejores. Y dicen que él se vuelve súper humilde con el equipo de Pixar, porque se da cuenta de que él no es el rey de todo. No, y tiene, claro, Güey, tienen hay cosas gente que es chingoncísima. Sí. Porque además él se creía un genio creativo. Él se creía. Al lado de Wozniak, cuando crean esto, Claro. era el técnico y él, ¿no? Y de repente está con esta gente y dice, no, esto sí si hay son. gente más cool que yo. Wow. Ahora Apple, en 1996, en paralelo, Gil Amelio sube como CEO. Güey, Apple se estaba hundiendo. O sea, vimos en el episodio de Oracle que hasta Larry Ellison lo quería comprar. Estaba barato. Tuvo ingresos récord en 1995 de $11,000 millones, pero al año siguiente, o sea, en 1996, los ingresos cayeron un 11% y reportaron una pérdida de $816 millones. La acción estaba en su nivel más bajo en una década y los analistas decían, va a quebrar. No hay cómo. Y entonces, en esta crisis, dicen, solo hay una cosa que nos pueda salvar. Comprar a Next. Para que regrese Jobs. Uh-huh. Qué duro, ¿no? Y Jobs, puta feliz, estaba quebrando. O sea, Next estaba pésimo, ya sabes. Claro. O sea, sí, tenían un buen software, pero era una pésima empresa que perdía lana, tenían unas sillas de $20,000. O sea, y además no el hacía ego de ningún Jobs, sentido. de decir, se los dije, yo era la persona adecuada para Apple. Sin mí, se están yendo a la mierda. Y le dan $429 millones. Te estoy diciendo que metió 20 este güey, 7 Jobs y dale 5 extras que luego le mete yo. O sea, sí, lo multiplican por 10 el valor. Sí. Y Steve Jobs regresa como consultor, o sea, como con un rol así medio light, ¿no? Al principio. El principal objetivo es usar a NextStep como base del nuevo sistema operativo de Apple, que luego se convertiría en macOS. Y además se trae a un equipo espectacular, Avi Tevine, que se vuelve el CTO de Apple. Si en 1997 los ingresos caen otro 28%, Apple pierde $1,045 millones, el peor resultado financiero de toda su historia, pero gran parte fue cómo registró la compra de Next. A ver, explica esto. Esta parte está complicadilla. Sí, o sea, gran parte de la gran pérdida que tuvo estos ese año millones. Apple, en realidad fue porque cuando compran Next, en vez de registrarlo como capital, porque pues al final es una inversión, o sea, estás comprando un activo, claro, lo registran como R&D, como investigación y desarrollo. 375 millones. Lo registran así. Entonces, obviamente, en el P&L
pues pierden mucha lana. La verdad es que no sé por qué lo hacen así. No sé por qué toman esa decisión, porque no tiene sentido. ¿Será algo de propiedad intelectual como para asegurar que la propiedad intelectual fuera suya o tal vez algo así? No sé. No sé, porque si compras el activo, Claro, también es tuya. o sea, realmente no me... O sea, No te no sé cuadra. por qué lo hicieron así, pero así fue. Y entonces, obviamente, cuando reportan resultados, es como, ¿qué onda con la pérdida de Apple este año? O sea, se fue de ya ser... ¿Cuánta pérdida tenía? Habían 800 tenido el año millones Y a ahora- 1025, o sea, Ajá. peor. Entonces, pues sí, a los ojos de toda la gente era como, no, o sea, Apple está valiendo Madre. mothers. Ajá. Ahora, recortaron 4,100 empleados y la acción de verdad valía centavos. O sea, el market cap, el valor de mercado, estaba cerca de los 2,800 millones de dólares. Sí. O sea, 2,800 millones de dólares. Apple estaba al borde del colapso. Amelio renuncia y Jobs, Sí, o sea, Amelio, ¿cuánto duró? 15 ¿Año y medio? minutos. Ajá, Ajá. 15 minutos. Y Steve Jobs se convierte en interim CEO. Que a ver, escuché esto, pero en un TikTok. O sea, no sé si esto es cierto. Que, a ver si tú sabes, que se puso interim CEO, Steve Jobs se puso ICEO. Y de ahí viene sí. toda la línea. Bueno. ¿Es cierto? Sí lo vi, no en un TikTok. No, en un TikTok. O sea, sí lo vi en algún Ah. podcast. Porque no sé si eso sea cierto. O sea, no lo En pude teoría se puso fact-checar. ICO. Sí. Sí. Y de ahí viene lo de sacó ahí. todo. Sí, en teoría sí. Ok. Pero sí, te digo, no. No sé, o sea, no era una fuente confiable. No lo leí en el libro de Walter Isaacson. No. Lo vi en algún podcast de estos que... De esos la de Business biografía de Wars o Steve así. Jobs o así. Ajá, en el No, research. estaría padre. O sea, Sí. no sé si es cierta la historia, pero bueno. El Y punto... también es como interim. Claro. Ahora, ¿qué pasa ahí? Es hora de hacer el keynote, ¿ok? Llega 1997. Steve Jobs está dando el keynote, pero antes le hace una llamadita a Bill Gates. Y cuentan por ahí que Bill Gates estaba a punto de quitarles ser el proveedor de software. O sea, de hacer todos sus programas para Apple. Ajá. Porque lo que veía Bill Gates es que Apple estaba a punto de quebrar y no podía estar dándole recursos a una compañía que estaba quebrando para hacer el Excel para Mac, el todo para Mac. No Claro. hacía sentido. Pero seguimos con la demanda de lo de Xerox PARC y todo ese desmadre. Eso sigue activo. Y cuentan por ahí que Steve Jobs le marca a Bill Gates y le dice, necesito que me hagas un favor. Y fue la primera vez que Steve Jobs fue súper humilde enfrente de Bill Gates. Y Bill Gates le dijo, ¿qué favor necesitas? Y Steve Jobs le dijo, necesito que me renueves el contrato por 5 años antes del keynote. Y Bill Gates le dijo, no, güey. Neta, no. O sea, Apple va muy mal, yo no tengo recursos ilimitados. Y le dijo, te hago un intercambio. Freno todo el desmadre de esta demanda si tú me renuevas el contrato. Y Bill Gates le dice, jalo. Y entonces, en el keynote, está el Steve Jobs hablando y en eso dice, y les tengo una noticia. Y sale una pantalla encima de él con la cara de Bill Gates, que era el enemigo. Anti-Apple, güey. Y empiezan todos de que, ¡buh! Así tirándole mierda. Y dice, tenemos un compromiso de Office para Macs por 5 años más, Internet Explorer como navegador por defecto en macOS, licencias cruzadas y patentes, colaboración en Java y una inversión de $150 millones en acciones sin voto en Apple por parte de Microsoft. La gente del keynote, fúrica. Los fans de Apple, fúricos. La acción, al cielo. Era lo que faltaba. Necesitaban credibilidad. Totalmente. Ahora, ¿por qué importa tanto? Cuéntanos. A ver, ¿por qué importa? O sea, ¿por qué es un evento tan importante como en la historia de Apple? Y la parte buena es que este contrato, esta renovación de contrato por 5 años, baja el riesgo de que la Mac perdiera esta suite, que quieras que no, muchas empresas no pueden operar una computadora si no tienes esta suite. Claro. Entonces es como, si te quitaban la suite de Microsoft,
quitabas del mercado para las oficinas, Claro. para mucha gente, la opción de comprar una Mac. Que estás de acuerdo que por eso creo que esta idea era tan arriesgada de Steve Jobs de decir todo el ecosistema es mío, porque te tienen que hacer todo custom made, te lo tienen que hacer específicamente a ti. Güey, si ese güey se arrepiente, tú no lo puedes comprar en otro lado ese software. La segunda es la parte de la inversión. ¿Por qué? Porque el tema financiero era sobre todo un tema de reputación muy fuerte. A ver, Apple no tiene lana, o sea, nadie quiere acciones de Apple porque, pues, ¿qué van a producir si no tienen ni con qué? Claro. Entonces, un poco mandar el mensaje de, a ver, no, o sea, vamos a seguir vivos por mucho tiempo, tenemos inversión por parte de Microsoft, una compañía con mucha credibilidad, tal. Entonces, el tema de la lana, súper importante. Y el Internet Explorer. La comunidad de Apple, o sea, de Mac, como que no les gustó nada que anunciaran que iban a usar el Internet Explorer como el navegador por default, pero ¿qué crees que fue? Fue la parte de la negociación en que dobló la manita Jobs para que Gates accediera. ¿Por qué? Porque para Gates era muy importante en ese momento que Internet Explorer fuera el navegador de Internet. ¿Te acuerdas en la historia de Microsoft? Me acuerdo perfecto que el güey como que, ¿te acuerdas que llega a Netscape? Ajá. ¿No? Y les iba a comer el mercado y Bill Gates dice como, hay que darlo gratis. ¿es gratis? No. Claro. ¿Y qué pasa? Que Jobs lo convence y le dice, pero voy a dejar Internet Explorer como navegador de entrada. Entonces no ganaba nada Jobs con eso, claro, pero ganaba que la negociación se cerrara. Puta, qué bien lo hicieron. Sí. A ver, yo te voy a decir que creo entre Bill Gates y Steve Jobs se odiaban, pero se respetaban cañón. Ah, claro. 100%. Es un odio como de gente en otro nivel intelectual y en otro nivel de visión. Es una rivalidad. O sea, es una rivalidad. Estoy de acuerdo. Es una rivalidad. Es una rivalidad. Con ese nivel de egos que tienen los dos, creo que no sentirías rivalidad de alguien que no respetes. Sin duda. ¿Sí o no? Sin duda. Sea, ¿no? Si no ves que te puede matar, sin duda. Pues ¿por qué sentirías la rivalidad? Ni le prestarías atención. Totalmente. Ahora, es momento de hablar de nuestros amigos del podcast, Jeeves. Es que, a ver, si algo hemos experimentado tú y yo es que controlar los gastos dentro de una empresa es duro. Jeeves justamente te ayuda a controlar las finanzas de tu empresa con tarjetas corporativas físicas y digitales. Entonces, tienes flexibilidad, pero te da el control. Sabes en qué equipo se gastó, qué gasto. Les puedes poner límites de cuánto dinero puede gastar al mes cierto equipo o cierta persona. Y la verdad es que pues, te facilita, o sea, te da mucha flexibilidad porque no tienes que, se necesita comprar tal, entonces hay que pedirle al jefe que es el que tiene firma. O sea, como que te da completa flexibilidad. Algo muy relevante es que como las tarjetas de Jeeves están en el ecosistema Mastercard, pasan en todo el mundo. Y eso también significa que pasan en todas las plataformas. No es que yo viaje por todo el mundo, pero sabes que Shopify, Meta, todos esos, la realidad es que si no tienes una tarjeta en el ecosistema Mastercard es difícil que te estén pasando. Nosotros tenemos plataformas desde rusas hasta ¿no? chinas, haces todo de tu vida un cacahuate. Sí. Y la realidad es que también te ayuda a entender la contabilidad de una forma más sencilla cuando tienes todas estas plataformas internacionales. Súper complicado. Y a ver, algo que a mí me aportó muchísimo valor es el tema de flujo de caja. Porque cuando tienes un negocio chiquito, claro, pues la verdad es que eres el que le pagan a 90 días y tú pagas con anticipación y es muy difícil. Y justamente Jeeves tiene 37 días de crédito. Y eso para mí de verdad es un valor gigantesco. Ahora, si tienen una empresa y esto les resuena, búsquelos. Y si los buscan, no olviden decir que vienen de parte de Chisme Corporativo. Regresamos a nuestra programación habitual. Ahora, la era I. Ahora sí, la era I después del iCEO, que ya se convierte cool en CEO. Eso, no puedo creer que no lo sabía. Ok. Cuando regresa Jobs ya a liderar Apple, la empresa era un caos, como ya sabíamos. Tenían 11 líneas de productos, decenas y decenas de modelos, cero identidad. Como que yo creo que estaban en un punto como de saca más productos a ver si alguno vende. Ya sabes, como que literal, patadas de ahogado. Un desastre. Y entonces Steve Jobs lo primero, ya sabemos que es minimalista, claro, que su pensamiento es como súper simple, como lo primero que hizo fue reduzcamos. Entonces lo que hace es una matriz en donde pone portátil o escritorio, consumidores y profesionales. Pum, y pum, con pum, eso arma productos.
4 productos y ya está, dirían los españoles. Y ya está. Y ya está. Dijo, decir no a 1000 cosas para poder concentrarte en lo que importa. Mucha gente lo criticó porque dijo, Obvio. ¿cómo vas a eliminar productos tal? Pero ¿qué crees? Justo cuando regresa a Apple, conoce a Johnny Ive, que era este diseñador inglés súper minimalista, como muy alineado al gusto de Jobs. Él estaba a punto de renunciar. Estaba frustrado con la cultura corporativa de Apple. Decía que solo querían maximizar utilidades y no tenían en el foco como Grandes productos. crear grandes productos, cambiar el mundo, que era el foco de Steve Jobs, y eso se había perdido. Entonces Jobs, para que no se fuera, le dijo, mira, nuestro objetivo ya no es ganar dinero. O sea, ya que yo estoy al mando, nuestro objetivo es hacer grandes productos. Quédate, cree en mí. Y el Johnny Ive dijo, bueno, pues le doy el beneficio de la duda y lo intento. De esto nace una alianza que realmente se vuelve la dupla más influyente en el diseño Sin duda. en el mundo de la tecnología. Steve Jobs con Johnny Ive. Johnny Ive se había unido a Apple en 1992, o sea, ya llevaba rato, y había sido ascendido a jefe de diseño industrial en 1996. Se convierte en el arquitecto principal de los productos icónicos como el iMac, el iPod, o sea, todo lo de la era i, y es considerado la mente detrás del enfoque minimalista y elegante que define la estética moderna de Apple. Obviamente, en unión con Jobs. Claro, los dos Porque eran. Jobs era, ajá, exacto. Jobs realmente consideraba que Ive era su socio espiritual. Le otorgó más poder operativo que a cualquier otro ejecutivo y le permitió tomar decisiones súper grandes de diseño y producto, que esto para Steve Jobs es muy grande. ¿Por qué? Porque él usualmente era un micromanager que controlaba todas las decisiones. O sea, él, como tú decías, o sea, hasta la esquina que tenía que ser de ángulo recto perfecto, o sea, Jobs controlaba todo. Que él confiara en un ser humano para que tomara decisiones de diseño es enorme. O sea, claramente era como su alma gemela. Claro. Se entendían perfecto. Ahora, esto da inicio a la era i, del cual, o sea, hace cuenta que el primer hijo de este matrimonio de Johnny y Steve Jobs es el iMac. Lo lanzan en 1998 como una computadora translúcida, colorida Me acuerdo, y perfecto. preciosa. Claro. Ahí ya teníamos 8 años. La lanzan con un precio de $1,299 y venden más de 278,000 unidades en 6 semanas. Más de 1 millón en el primer año. O sea, nunca habían tenido Nunca este tipo de habían hit. visto algo así. ¿Por qué venden tanto? El diseño le enfoca en la facilidad de uso y como el atractivo de la imagen, o sea, que era como traslúcida, preciosa. O sea, nunca habías visto una computadora bonita, así de bonita. Y eso vuelve a posicionar a Apple en el mercado global y se vuelve un pilar para lanzamientos posteriores como el iPod. O sea, como que ese diseño define lo que van a ser sus siguientes diseños. Que claro, o sea, el iPod es básicamente una copia del diseño del Claro. iMac en chiquito. Oye, y que además sucede algo aquí en este momento del tiempo, que es el comercial este de Think Different. Ujú. ¿Te acuerdas de ese comercial, no? Me acuerdo. Que un poco como que el rol de Jobs fue, ok, vamos a crear un mejor producto, mejor diseño, pero ya no somos cool. Y éramos los cool. Y ya somos una marca pitera que nadie quiere comprar. Sí. Y entonces sale como esta voz increíble de For the Misfits, de ¿Te acuerdas de ese? Sí, me acuerdo, sí me Y acuerdo. piensa diferente. Y entonces otra vez posicionan a Apple como la marca para los cool y que piensan diferente. Que es mi pelea con usted, señor Javier Morodo. Vamos a ver si lee el podcast. Que la neta Apple es una masterclass de marketing. No es que el producto sea mejor, es que se han sabido posicionar como el cool. Sin duda. O sea, y ya. Pero siento que todo el mundo lo sabe, ¿no? No todo el mundo lo sabe. O sea, los fans de Apple son muy de, es que sí es un mejor producto. Y la neta es que no. O sea, si ves las specs, no necesariamente es un mejor producto. Es un producto más cool, más bonito, yo no creo, más o sea, fácil yo de soy usar. usuaria de Apple, sin duda. O sea, todo mi ecosistema es Apple. Sí se me hace más estético. Ya me acostumbré Sí. también a que También. el minimizar está del lado izquierdo y no Sí, del lado sin duda. derecho y el command en vez del... O sea, Total. esas cosas también son como de costumbre, pero estoy convencida de que no necesariamente como en procesador, en capacidad, es Cero. superior. Es muy bonito. Es muy bonito y uno se siente como que más a gusto trabajando ahí porque Total. está más lindo. Y la neta que sí siento que Y el los ecosistema. usuarios
Ajá. A mí el ecosistema, o sea, poderme pasar todo del Eso es iPad una belleza. a la compu, al celular. Eso o es una sea, belleza. Y si hay un tema estético, o sea, fue el día que fui a la oficina de Juan Lombana, que él es súper usuario Mac, y vi lo bonita que está su oficina versus la mía. O sea, sí entiendo, sí me explica. La mía es un cablerío, güey. O sea, todo tiene adaptadores. Su Mac gigantesca se conecta con no sé qué Sí. y todo sin cables y todo es muy bonito, la verdad que sí. Sí. Y es como parte de un estilo de vida, Total. ¿no? Ahora, luego viene un combo perfecto, que es el iPod con el iTunes. Sale primero el iPod, ¿ok? Ya hemos visto en varios episodios que a inicios de los 2000 la industria musical estaba en caída libre. Ya contamos la historia, sobre todo yo creo que en el de Spotify. Sí. La piratería digital estaba, o sea, en su máximo auge. Todos estábamos ahí en LimeWire, ni se hagan. Todos estábamos. Las ventas de los CDs obviamente pues ya se habían colapsado, las disqueras estaban quebrando, etc. Napster era el enemigo público número 1, pero el amigo de todos los delincuentes que queríamos canciones gratis. Y la verdad es que en este momento las disqueras, lejos de trabajar, lo que estaban haciendo en ese momento era demandar y estar en tribunales y tratar de ganar las demandas. Y Steve Jobs dijo, tenemos que arreglar este problema. Vamos a convertir este caos del MP3 en un modelo de negocio legal y en un modelo de negocio con estética y bonito y simple, ¿no? Entonces todo el mundo está robando canciones y bajándolas al MP3. Claro. Nosotros vamos a hacer un sistema. Nice. Ahora, te voy a dar un dato curioso rápido de Johnny Ive. Se junta con el Steve Jobs y le está enseñando el diseño y ya es el circulito. No era táctil. No era táctil. Era botón. Botón arriba, abajo, tal. No era Y entonces como que lo están jugando con el prototipo y tal. Y le dice Steve Jobs a Johnny Ive, oye, es que sabes que estaría increíble que este círculo se sintiera como cuando le estás dando play a un vinil y tienes como cierto contacto con el disco. Y el Johnny Ive le dice... verdad. Y el Johnny Ive le dice, hagámoslo táctil. Está increíble. Va a sonar y cada vez va a ir más rápido, como si fueras así. Es verdad. Y están en esa conversación y se les ocurre algo clave, que es el color. Dicen, ¿y si lo hacemos todo blanco? 100% blanco, el audífono blanco, el cable blanco, todo blanco, que era súper impráctico, obvio, y como que no se usaba en ese momento de la estética. Y Steve Jobs le dice, le acabas de dar el clavo. Hazlo blanco y con ese circulito táctil. Y güey, pues, un icono. Sí. Pues en 2001 lanzan el iPod con una promesa simple, que era 1000 canciones en tu bolsillo. Que creo que este es como el típico ejemplo de marketing que te ponen en todos lados de que Steve Jobs no te decía tantos gigas en un aparato, te decía 1000 canciones en tu bolsillo, ¿no? Total. Pero pues sí, la neta está cañón. Yo me acuerdo de estas conversaciones en donde me acuerdo perfecto que el hijo de unos amigos de mis papás llegaban, es que no sabes, o sea, es un aparatito de este tamaño y caben 1000 canciones. O sea, pero me acuerdo como de esas conversaciones. Claro. Era impensable. Icónico, claro. O sea, no lo podías ni imaginar. Ahorita lo vemos como 1000 canciones. Oye, para los fans de The Office hay un capítulo muy cañón en The Office donde Daryl va a una librería, o sea, venden papel en The Office, y Daryl va a una librería y la señora especifica, le presenta el Kindle. Y Daryl le dice como, sí, ya me dijeron que en el Kindle caben hasta 10 libros. Y le dice como 100,000 libros y le hace como fuck, pensando me voy a quedar sin trabajo. Claro. Ya sabes, así 1000 canciones pues en tu bolsillo, güey. Imagínate que antes era un disco, 10 canciones. Claro. Y fíjate que Apple, para lanzar en menos de un año, aprovecha que Toshiba acababa de desarrollar un disco duro de 5 gigas y le compra la exclusiva. Ah, wow. Y eso acelera que pudieran lanzar rápido el iPod, porque dijo, no, esta va a ser la apuesta. Pero ahí te va cuál fue el verdadero golpe. iTunes. Porque esa mezcla de iPod plus iTunes hace que el iPod se vuelve, sí, una compra de hardware pues onerosita, pero después unas compras recurrentes con un margen de 100%. Digo, ¿cuánto costaba un...? Aquí lo tengo. Ahorita te Ahí digo. está, $1, 99 centavos, me acuerdo. Me acuerdo que eran 10 pesos. Le pagaban 30% a la disquera, claro, y lo demás era suyo, pero pues es un margen brutal.
Y entonces lanzan primero como un software para gestionar CDs y ya después como una tienda digital, que fue brillante. 2003, cuando iTunes Store abre oficialmente, cambia la forma en que el mundo compraba música. Esa es la realidad. O sea, yo creo que Spotify de alguna forma también se basa en iTunes. O sea, obviamente un modelo de suscripción y lo que quieras, pero la simple idea de decir una plataforma, un marketplace digital de canciones. No, está muy loco. No es tan trivial. No. Es más, hasta no suena como una buena estrategia de negocio. O sea, si estábamos pensando que en ese momento, ¿no? Obviamente ya después sí probó que sí era, pero estábamos pensando que estaba simplificando productos, claro, reduciendo, no nos vamos a meter en otros negocios. Y en eso llega Steve Jobs. Y tu negocio no es la música. ¿Qué crees? Ahora tenemos un negocio de música. Es como, what the fuck. Sí. ¿No? Y se vuelve un intermediario. Pero vender canciones no tiene tanto sentido, ¿no? Y algo que es brutal es que ya podías comprar canciones. La verdad es que, ¿cuántas veces comprabas un álbum entero por una canción? Todas las veces. Literal. Entonces aquí te daban la opción de comprar canción por canción y hacerlo legalmente, no robártelas de Napster, ¿no? Ya con el tiempo Apple lleva la experiencia más allá y hacen campañas icónicas como los anuncios estos de siluetas, no sé si te acuerdas, bailando con fondos de color. Hicieron colaboraciones con YouTube, que hasta tuvo su propio iPod rojo. ¿Te acuerdas de eso? Perfecto. Yo tenía el iPod rojo. ¿Sí? Sí. Y luego yo era lanzan... una innovadora desde chavita. Claro, tú siempre estás en trend. Yo siempre en la moda. Oye, y luego lanzan el iPod Mini, ¿te acuerdas? Claro, del perfecto. iPod Mini en 2004. Y eso lo lleva a Apple a controlar el 74% del mercado mundial de reproductores portátiles en menos de 2 años, porque era mucho más barato. No, y además, la verdad que, ¿te acuerdas de los Discmans? Eran hórridos, güey. O sea, yo me acuerdo ir en el camión de la escuela con mi Discman. No. Y con unos dos bolitas así. Y que tenían como... Ay, no, horrible, güey. Y de repente un vato traía un iPod y tú, what? Eres el futuro, güey. O sea, la verdad que sí. Ahora, en 2003 lo diagnostican al Mr. Steve Jobs con cáncer de páncreas. Y ahí te va, ¿qué pasa? Al Mr. fue un churro. No sé si sepas esto, pero el güey tiene piedras en el riñón. Lo llevan a hacer un scan para revisar que ya se han diluido. Y le encuentran el tumor. Y le encuentran el cáncer en el páncreas. Aparte, cáncer de páncreas es como... es asesino. Ahora, se lo detectan mucho antes. Es que te voy a decir que es asesino porque siempre te lo detecta muy tarde porque no tiene síntomas al principio. Pero bueno, claramente él tuvo suerte porque lo detectó con tiempo. Y dicen que esta es la razón literal por la que sale el iPhone. O sea, Walter Isaacson lo pinta como que Steve Jobs se da cuenta que se va a morir. O sea, sí tiene la posibilidad de la cirugía, le dicen que tiene buenas, pero de repente la muerte lo visita y el cuate dice, o sea, sí he creado cosas cool, pero no he transformado al mundo como yo me imaginé. Y entonces se vuelve como mucho más obsesivo con esta transformación. Ahora, lo más increíble de la historia del iPhone es que Jobs no lo quería sacar. Lo tuvieron que convencer. En 2004, cuando los teléfonos empiezan a incluir cámaras y música, un grupo de diseñadores de Apple, que se llaman los Future Phones, empiezan a hacer como un teléfono con todo lo que hace el iPod. O sea, ya tenías la base del iPod, pero iba a ser un teléfono. Y decía, ¿para qué? O sea, lo que ellos decían es, ¿para qué vas a necesitar un iPod si el teléfono eventualmente se va a volver el iPod? Claro. ¿No? O sea, entiendo que es nuestro producto estrella, pero va a ser obsoleto en 3 años. Y en ese momento el iPod representaba más de la mitad de las ventas de Apple. Qué impresión. Y estaba muy... O sea, era como, ya no lo vamos a vender. No mames, ¿no? O sea, son la mitad de las ventas. Ahora, el padre del iPod, Tony Fadell, dice, los teléfonos nos van a robar todo lo que hacemos. Tenemos que adelantarnos antes de que nos maten. El problema es que Steve Jobs no quería saber nada de diseñar un teléfono. O sea, a él le parecía un negocio sucio, controlado por las telefónicas, no era tech, el mundo cool, no estamos revolucionando. Es como, AT&T, esa banda, a mí no me hace sentido. Y como que, o sea, él lo que pensaba es que no eran buenos pasando por diferentes intermediarios para llegar al usuario, que era lo necesario de este negocio, ¿no? O sea, se lo tenías que vender a AT&T. No era tan fácil, no era como que el usuario compraba. Tampoco creía que los smartphones fueran para todos, porque eran como para... O sea, es que la Palm Pilot, eso es lo que estaba sucediendo. ¿Sí me explico? Totalmente. Eran como godines con computadorcitas. No era cool. No era cool.
Y Jobs dice, ok, como que cede, pero a su manera. Y lo que él logra es una colaboración con Motorola para lanzar un híbrido entre iPod y teléfono que se llamaba el Motorocker. Obvio se acuerdan, ¿no? Del Motorocker. Ya no está... ¿El naranja? Claro, ¿Cuál era? sí, obvio. Ah, yo lo tuve ese. Tú tuviste el Motorocker, eras Sí. muy... No sabía que era en colaboración con Apple. Se lanzó en 2005. Fue un desastre absoluto. Jobs lo odiaba. Era muy feo. ¿Era el naranja? Sí, ¿no? Yo tuve Motorola que tenía música. No, así sí, que era era naranja. ¿Sí? Era ese, era el naranja. Y era feo, güey. Sí, La era neta, feo, ya sí era sabes. feo, sí era feo. Ahora, o sea, un día, 2004, Michael Bell, que era vicepresidente de Apple, le manda un correo a No, Jobs. pero 2003 yo 2004, no tenía celular. ¿A los 14? Puede ser, güey. O sea, es súper una probabilidad. Sí. Sí. O sea, no era un smartphone. Yo tenía uno Motorola naranja. Era un pero teléfono no sé. que se hacía así. El Motorocker todavía siguió. Yo creo que más bien lo Sí. tuve después. Pero bueno, el punto X. es que en el 2004, Michael Bell, que era el vicepresidente de Apple, le manda un correo a Jobs y le dice, ya, nos ponemos a construir un teléfono. Se acabó. Jobs le marca, discuten horas y al final le dice, tienes razón, pero tengo una condición. Apple controla el diseño y la experiencia del usuario. Eso está bien. Eso estuvo muy bien. No voy a dejar que las telefónicas metan la mano, que se usaba. Claro. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace? Que hasta consideró comprar, o sea, no banda ancha en ese momento, pero espectro móvil, para vender el iPhone directamente y que no tuvieras el intermediario. Hasta que hoy AT&T le dijo, güey, please, no hagas eso, te doy libertad creativa, mejoras de tu vida un cacahuate. Apple pasa meses resolviendo problemas súper difíciles, como que era hacer más chiquitos los sensores, adaptar el sistema operativo, lograr que la pantalla respondiera al toque exacto de un dedo. Porque Sí, en ese momento... inmediato, ¿no? No, y en ese momento la idea de una pantalla táctil era algo... Sí. Ni siquiera se pensaba, ¿sí me explico? Sí, porque además piensa que normalmente hay un botón que es el que da la señal, Claro. pero ni modo que toda la pantalla tenga muchísimos botones infinitos. O sea, si lo piensas, No, está cañón. como, ¿no? Claro, tienes toda la razón, es una locura. O sea, no sé cómo funciona un teléfono, pero... Sí, nunca lo había pensado, wow. pero ahorita que lo dices, Claro. claro, porque la señal de un botón está muy fácil. Aquí Claro. es cuando... Pero que está- cada botón es una pantalla distinta, está muy loco. Tienes Pero- toda la razón. Y milimétrico, porque Claro. dependiendo de la chiquitito. pantalla. Ajá. Ahora, 2007, o sea, esto les toma 3 años. Jobs se sube al escenario y dice una de las frases más icónicas de la Sí. historia de la tecnología. Hoy Apple reinventa el teléfono. Sí, sin El duda. público aplaude, se vuelven locos y él hace la primera llamada desde un iPhone. A ver, el iPhone no solo redefinió Apple, cambió la tecnología por completo. Cambió el mundo. Sí. El mundo. El mundo. Lo logró. O sea, Steve Jobs lo logró. Sí. Cambió el mundo. En un solo dispositivo tenías teléfono, iPod, navegador de internet. Transformó la manera en la que trabajamos, nos comunicamos, Es que tu vida entera compramos. está en un teléfono. O sea, toda la vida. Y todo lo que ahorita dices, ay, TikTok, no sé qué. O sea, todo eso no existiría si el Sin iPhone Steve Jobs. con la pantalla táctil, o sea, es Bonito, a buen impresionante. precio, porque No. fue un buen move de negocio. Sí. Que fíjate que estaba en un panel el otro día y alguien estaba contando que cuando les preguntan a los expertos, oye, ¿cómo te imaginas el mundo post la era de la inteligencia artificial y tal? Y hablaba de un autor que dice, si tú le preguntas a un Homo sapiens cómo se imagina el mundo en el futuro, lo único que te va a contestar es more bananas. Porque esa es la limitante que tenemos. No nos podemos imaginar un mundo que no existe. Claro. Entonces, en este momento, pues, oye, ¿cómo te imaginas? No, pues un iPod más rápido. No, pues un iPod con 100,000 canciones. Pero no te puedes imaginar un mundo totalmente distinto. Solamente piensas more bananas. Sí. Pero no sabes O sea, hasta dónde llega. piensas un iPod de esta forma. O sea, con lo que hay, Más. con una adición o con una sustracción tal. o combinados dos de los que ya Claro. existen. Pero Pero algo nuevo por completo. A ver, antes del App Store, y bueno, el tema del App Store, vamos a hablar de eso, porque fue una locura. Antes del App Store, la distribución de software era un caos. O sea, si tú querías instalar un programa, tenías que meter tu tarjeta, llenar formularios, descargar No, esa es archivos. otra. Sí. Y era como cada uno independiente. ¿Te acuerdas de esa era una locura. Con Apple todo es, pum, borrar, suscribir. Yo a mis suscripciones que estén en, eso es lo que amo del iPhone. Mis suscripciones que estén en la Apple Store,
me permite no tener suscripciones ilimitadas por los siglos de los siglos de cosas que ya no sé ni cómo cancelar. Sí. Porque tengo te todo des la ahí, lista. güey. Sí. Te da la lista de suscribir. O sea, te tardas un segundo. Es una belleza. La App Store. No, y además, quieras que no, productores chiquitos Claro. tienen ya acceso a venderle a miles y miles de personas. Justo, o sea, antes democratizar el acceso. solamente alguien que tuviera una empresa muy grande podía vender sus productos. Porque ¿cómo te vas a conocer si no tienes lana para marketing? Totalmente. Y ahí te vuelves el Lo número pones uno en del el App Store. marketplace. Como lo mismo que pasa con Spotify y eso. O sea, Claro. si eres un creador chiquito o un músico chiquito, tú puedes subir tus canciones. Total. Y bienvenida a la vida. Sí. Ahora, el iPad, me sorprendiste con el iPad. Sí. No me lo esperaba, cero, güey. A ver, ahí te va la historia del iPad. Apple llevaba más de 15 años soñando con que querían crear como un híbrido entre una computadora, pero más chica, como que, sí, como más fácil o portátil, ¿no? No fue una idea nueva. Desde los años 90, nadie obviamente hablaba de pantallas táctiles. Lanzaron el Newton Message Pad en 1993, que era un asistente personal con stylus, pantalla monocromática y apps limitadísimas. La verdad es que yo creo que fue un intento antes de su tiempo, como ahead of their time, porque no jaló. Después probaron otro prototipo más potente que se llamaba el Pen Lite. Nunca Eso no me llegó. acuerdo. No, nunca se sacó. Lo crearon, nunca se comercializó. Yo decía, ese no me... Pero dejó clara la idea que Jobs y Ive, o sea, que Johnny y Ive tenían de que estaban obsesionados con una computadora sin teclado que se controlara con los dedos. O sea, mugres visionarios. O sea, sí, no, pero bueno. ¿Sí, no? Porque todo el mundo ama el teclado del iPad. No, bueno, pero mugres visionarios de convertir una no, computadora sí, en eso una está cañón. pantallita así. Eso está cañón, eso sí. Y pensar que alguien la iba a querer usar. A mí cuando salió el iPad dije, pues no, pues o tienes el iPhone o tienes la compu. Como que yo decía, algo en medio, digo, y veme, hemos aquí, ¿verdad? Sí. Pero yo decía, No, el le 2 veo... en 1 ya sabes que yo fan. Sí, bueno, tú con tu Surface. No, pero también el iPad con teclado, Con teclado. o sea, lo haces mucho más práctico. Pero cuando salió, ¿qué pensaste? Que era estúpido, que era Que para era estúpido, diseñadores. ¿no? O sea, como que yo no le veía claro O para el gente uso. que diseñaba, eso lo entendía. Ahora, en 2004 vuelve a tomar forma esta idea porque Johnny Ive y su equipo construyen un nuevo prototipo de tableta. Okay. De hecho, el iPad iba a salir antes que el iPhone, pero cuando estaban en el desarrollo, Jobs se da cuenta de que la tecnología multitouch funcionaba mejor en un teléfono, en un formato más chico y tal. Entonces dicen, ¿saben qué? Lanzamos primero el iPhone y luego vemos Qué buen move, la neta. esta tablet. Porque Ajá, siento que entonces, si hubieran lanzado el iPad, otra gente hubiera podido hacer el teléfono así, totalmente. ¿no? Después del super éxito del iPhone, el 27 de enero de 2010, en el Yerba Buena Center en San Francisco, presentan el iPad. Lo llama mágico y revolucionario, pero no todo el mundo estaba convencido. O sea, mucha gente pensaba lo que yo. Como que había mucho What? entusiasmo por un lado, pero por otro lado había escepticismo. Como que Claro. decían, ¿quién va a necesitar una tableta que es justamente como un híbrido entre un iPhone y una laptop? Claro. Mejor tienes tu iPhone y tienes tu laptop. Claro. ¿Para qué quieres la tableta, no? Pero, chécate esto. Las preventas arrancan el 12 de marzo y el lanzamiento oficial el 3 de abril del 2010. El iPad fue el primer producto con un chip diseñado por Apple, el A4, gracias a que acaban de comprar la empresa PA Semi. ¿Cuál fue el logro principal de haber creado el iPad? Que lograron llevar la experiencia de esta multitouch del iPhone a un formato grande, con un sistema operativo adaptado, o sea, que no es el mismo sistema operativo, que permite rotar la pantalla y usar apps en cualquier orientación. Que ahorita dices, ay, qué estupidez. Pero claro, Pero todo eso tiene su lógica. Ajá. Apple lo presenta como un nuevo tipo de dispositivo, tan simple como un iPhone, pero capaz de comportarse como una laptop ligera. Eso no es cierto, la verdad. No sustituye a una computadora, definitivamente. Ni un gramo. Pero te voy a decir que también marca la llegada de iBooks. Porque claro, la gente ya estaba como que con el Kindle y tal. Y el iPad sí ya saca este producto de leer tus libros en el iPad. Que la luz y todo me vas a decir seguro, pero No, mucha para gente mí es la sí lo lee. distracción. O sea, no, sé que es un productazo. Ujú. O sea, para mí lo que me pasa es que con mi tema de la adicción,
al internet, el Kindle No tiene internet. no tiene nada. Así me explico. Ya. O sea, no está sexy para que le piques las apps. La neta, en el iPad me distraigo un chingo. O sea, nunca acabo Ya. los libros. Ya. Ahora, sí vino drama con el lanzamiento del iPad porque Apple fue acusada de colusión con las editoriales para desafiar el dominio de Amazon en los ebooks, como de quitarle, porque pues claro, los ebooks los dominaba Amazon. Hubo demandas y todo. Claro. Pero el iPad fue un éxito rotundo. 300,000 unidades vendidas en su primer día y 1 millón en menos de un locura! mes. Yo nunca lo hubiera visto. No, así. cero. Cuando lo leí dije, Para fin de año, el iPad ya vendía más que las Mac por trimestre. Pero lo más importante es que Apple creó una nueva categoría en donde literalmente quitó la necesidad de una computadora para mucha gente. ahora también te voy a decir mi teoría antes de que cerremos. Apple se ha convertido en una marca aspiracional. Me gustaría ver cuánta gente que tiene un iPad tiene una Mac. Y ahí te va por qué. Porque mucha gente quiere tener una Mac, pero no le alcanza para tener una Mac. Y entonces tienes un iPad que es súper accesible, le pones un teclado y ahí medio la aprendes. Ya. Entonces también siento que podría rellenar ese lugar. Sí, a mí no se me hace que sustituya a la computadora. No, o sea, a ni mí cerca. me encanta como producto complementario a mi Sí. computadora, Bye. pero entiendo lo que dices. O sea, a lo mejor esa persona tiene su computadora PC Ujú. y para ir a tomar un café y que te vean trabajando, te Saca el llevas el iPad. iPad y entonces... Que sí te puedo decir que, por ejemplo, yo versus mi Surface, que es más compu que tablet, Ajá, el iPad es más tablet que compu. sí, Entonces, sí los uso para cosas distintas. O sea, si me voy de viaje, sí me llevo la Surface. claro. Pero, por ejemplo, para estar en el podcast, escribir 2, 3, tengo el iPad. Y esta de tablet es muy extraña. O sea, cuando giras no es tan amigable. Y no es tan ligera como un y iPad. no es tan ligera como un iPad. Entonces, Sí. siento que, pero bueno. Ahora, ya hablamos del cáncer de Steve Jobs. Sí lo angustiaba el futuro. Logró sacar el iPhone y el iPad. Logra, pero dice, ¿qué va a hacer Apple sin mí? Y necesitaba traer a alguien que garantizara que la empresa sobreviviera cuando él muriera. Y esa persona era Tim Cook. Esa persona había estado al lado de él por 20 años, pero silencioso. Nadie lo ubicaba. Pero silencioso. Oye, qué dato curioso. ¿Te acuerdas que yo creo que en el de Disney contamos que cuando Steve Jobs se entera que tiene cáncer está a punto de firmar con Disney? ¿Te acuerdas? Pixar. Ay, creo Y que que antes de sí. entrar a la junta le dice a Bob Iger, güey, te tengo que decir algo. Tengo un cáncer de páncreas y me voy a morir. Sí. Entonces te lo dejo en la mesa porque sé que este deal pues, potencialmente Sí, me acuerdo. se va a la fregada y que Bob Iger dice, dijo, me "Nel, vale". voy. Ajá. Sí. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Viene una tercera parte donde vamos a hablar de Tim Cook, señores y señoras. ¡Órale! Este sí estuvo anuncio así de serie de televisión. El siguiente martes nos vemos. Si esto ya lo vieron y ya no es el siguiente martes, se van al capítulo siguiente. Y me va gustando mucho la historia de Apple. Me va latiendo. buena, Está bien buena, sí. bien buena, señores.